Todos los días escuchamos informes sobre los peligros del cambio climático, que habrá más calor, más incendios, más enfermedades, que los precios de los alimentos seguirán subiendo, que habrá menos cosechas y millones de personas no tendrán que comer. Se habla de inundaciones, deshielo, erosiones de tierra, toda una catástrofe. Sin embargo, a lo largo de la vida del planeta se han dado cambios de clima y las especies han evolucionado. Entonces, ¿por qué ahora nos preocupa tanto el tema del clima? Acudimos al Colegio de Biólogos de México para que expertos en la materia nos respondieran sobre los efectos del cambio climático en el planeta y sus habitantes. En este serial de 3 partes, trataremos de despejar las dudas que muchos tenemos sobre el calentamiento global, el futuro del planeta y qué debe hacer el humano para seguir en la Tierra. Efectivamente, cambios se han dado, y lo puedo decir desde el punto de vista biológico, se han dado durante toda la historia de la Tierra, no nada más de la humanidad, por supuesto. Se han dado estos cambios. Sin embargo, de acuerdo a reportes que se tienen de especialistas en la materia como tal, el cambio que se ha dado en el clima sí ha sido mayormente acelerado por las actividades humanas. Eso es algo real. Bueno, y yo creo que es algo real, ¿no? Derivado de estos estudios que he podido tener en mis manos. Entonces, efectivamente ha habido un avance, un aumento en la temperatura que ha provocado ciertos cambios. Pero hay que entender que estos cambios pueden ser de manera natural, digamos, o de manera antrópica, o sea, causados por el hombre. Cambios se han dado por erupciones volcánicas, por ejemplo, se manejan mucho las explosiones solares, entonces hay mayor radiación solar hacia la Tierra. Todo esto ha provocado cambios, fluctuaciones en la temperatura en la Tierra. Pero también la actividad, y se tienen estadísticas que a partir de la revolución industrial, básicamente en el siglo pasado, entender cómo funciona el clima, cómo funciona la captación de algunos elementos que están naturalmente en la atmósfera, en la troposfera, etcétera. Entendiendo esto, se notará el por qué decimos que la actividad humana ha incrementado la temperatura en la Tierra, ¿no? De alguna manera, o se dice también, por ejemplo, de alguna manera que el cambio climático, en vez de causar en un momento dado un aumento muy grande en la temperatura, o sea, hacia caliente, va a ser al revés, va a haber una glaciación, aunque para eso falta mucho, ¿no? Pero entendiendo toda esta situación y que más adelante lo podemos comentar puntualmente, el por qué se enfriaría en vez de calentarse. Es muy importante entender que los cambios sí han existido a lo largo del tiempo, pero aquí mencionar algo muy importante, el presidente, tiene que ver con cuestiones político-económicas. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Hay una terrible depredación de los recursos naturales en favor de los grandes capitales. Los grandes desastres climatológicos ocurren por malas políticas de planeación urbana. Es decir, actualmente las inundaciones que ocurrieron en Guerrero, la pregunta es, ¿quién autorizó? ¿Quién dejó que la gente se asentara en zonas que naturalmente se inundan? Un ejemplo. Otro ejemplo muy importante es el de los manglares. Los manglares tienen una función biológica que es aminorar la capacidad del viento cuando entra un huracán. ¿Por qué en los últimos años los huracanes han aumentado? Bueno, sí, en función de la temperatura, pero la capacidad de destrucción ha aumentado porque no tienen barreras biológicas que detengan esa capacidad de destrucción. Actualmente diferentes gobiernos a nivel mundial han promulgado diferentes leyes que tienen que ver en cuestiones de protección ambiental, pero también han promulgado leyes que tienen que ver con el cambio climático. Actualmente México cuenta con una ley general de cambio climático, la cual contempla dentro del título cuarto varios temas, que es sustentabilidad, corresponsabilidad, precaución, prevención, participación ciudadana, responsabilidad ambiental, transparencia, etc. ¿Qué es lo que debemos de entender de esto? Que aún estamos aprendiendo a convivir
con los cambios ambientales. Si me preguntaran qué debemos de hacer, si mitigar o adaptar, las condiciones actuales nos están obligando a adaptarnos a los cambios ambientales que estamos sufriendo actualmente. Bien, a mí me parece importante retomar algunas cuestiones que también tienden a confundir al público. Cuando hablamos de cambio climático o cuando se decide utilizar la palabra de cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, organizado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, finalmente determina que debe entenderse como un cambio en la tendencia, no el cambio puntual. No es que este año hubo sequía y el día de mañana neva y pasado mañana entran más huracanes, sino en general debe de considerarse una tendencia. Entonces, en la medida en la que vamos registrando una tendencia a un incremento gradual de temperatura que se asume que está impulsado básicamente a partir del desarrollo de la revolución industrial, bueno, entonces podemos decir que sí, que efectivamente los humanos estamos impactando en la tendencia de clima y estamos acelerando los cambios. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque de repente tiende a haber esa confusión, ¿no? Si o llueve más o llueve menos, y eso hace que sobre todo muchos de los científicos que no están correctamente bien informados o sintonizados con esa definición que estandarizó el panel intergubernamental, tienden a desmitificarlo. Ese es un aspecto importante. Otro, yo considero que también nos estamos olvidando un poco de cómo funciona un ecosistema y estamos dando una visión demasiado antropogénica, en el sentido de que tal vez estamos dando un peso excesivo a nuestra presencia como especie. Ya se nos extinguieron los dinosaurios y se nos han extinguido un montón de especies en la Tierra. La humanidad podrá extinguirse en algún momento dado, y la vida va a continuar en la Tierra por algunos cientos de miles de años. Entonces, esa parte es la que se nos ha olvidado. También lo otro que considero importante y como que de alguna manera se ha quedado tras bambalinas es el crecimiento desproporcionado de nuestra especie en la Tierra. Si nosotros nos vamos a hace 50, 70, 80 años, pues un huracán que pasaba por la península del Yucatán, pues ni siquiera nos enterábamos porque pues no existía Cancún. En la medida que vamos colonizando más regiones, en la medida en la que nos vamos desarrollando esta comunicación a través de las redes, los satélites, etcétera, pues ya podemos saber qué pasó ayer en Myanmar, ¿no? En Filipinas, en Nueva Zelanda, en Cancún. Entonces, de esa manera tendemos a crear una mayor alarma, pero es precisamente porque estamos invadiendo esos espacios que no estaban colonizados. Entonces, los efectos del clima ocurrían, pero no había población humana, ¿no? Entonces, de repente ahora se achaca también esa parte, ¿no? Nosotros de alguna manera hemos influido, como bien lo menciona el ingeniero, en términos de que malas políticas públicas hacen más vulnerable a una población. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita cuando se habla de mitigar o adaptarse? Bueno, pues tenemos que llevar muchos años de reducir nuestras emisiones de carbono con la esperanza de que ese incremento en la temperatura no sea tan grande o tan preocupante. Pero nos estamos olvidando precisamente de todos esos sistemas de producción que nos llevan a consumir más.